Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y en este video vamos a solucionar el ejercicio 5.10 del libro de física de Semansky. Entonces el ejercicio nos dice lo siguiente: sobre una rampa muy lisa, un automóvil de 1130 kilogramos se mantiene en su lugar con un cable ligero, como se muestra en la figura. El cable forma un ángulo de 31 grados por arriba de la superficie de la rampa y la rampa misma se eleva a 25 grados por encima de la horizontal. El ítem A es dibuje un diagrama de cuerpo libre para el auto, el ítem B es obtenga la tensión del cable y el ítem C qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al auto. Entonces observemos que este es un problema de plano inclinado. Entonces lo que hacemos en este problema de plano inclinado es rotar nuestro eje X y nuestro eje Y de tal forma que ahora el eje rotado en X concuerda, o sea, paralelo con la superficie de la rampa, mientras que el eje Y rotado, que lo va a llamar Y', va a ser perpendicular a la superficie de la rampa. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el carro? Entonces tenemos que la primera fuerza es la fuerza de tensión ejercida por el cable. Recuerden que esa fuerza de tensión entonces forma un ángulo de 31 grados con nuestro eje X rotado, que recuerden que lo llame el eje X'. La otra fuerza que actúa sobre el carro es la normal que ejerce la superficie de la rampa sobre el carro, que en este caso va a ser que una fuerza perpendicular a la rampa, es decir, es una fuerza cuya dirección va en el eje Y' o en el eje Y rotado positivo. Y la otra fuerza que actúa es el peso. Recuerda que el peso siempre va hacia abajo, o sea, siempre va en la dirección del eje Y. Así que el peso, que en este caso es esta línea roja aquí, va a formar un ángulo que va a ser el mismo que se rotó, o sea, de 25 grados con el eje Y', o sea, con el eje rotado. Es decir, el eje Y forma un ángulo con el eje Y', pues porque se rotó 25 grados. Y como el peso está en dirección del eje Y, entonces el peso también va a formar un ángulo de 25 grados con el eje Y'. Entonces, básicamente esas serían las tres fuerzas que actúan sobre el carro. Ahora, ¿qué podemos hacer? Observen que la fuerza de la tensión yo la puedo descomponer en dos fuerzas. En una fuerza que va a ser paralela al eje X', que yo la llamé TX', y otra que va a ser paralela al eje Y', que va a ser pues perpendicular al eje X', que yo la llamé TY'. De igual forma, el peso yo lo puedo descomponer en dos fuerzas. Una que va a ser paralela al eje Y', que yo la llamé WY', y otra que va a ser paralela al eje X', que yo la llamé WX'. Entonces, básicamente ese sería el diagrama del cuerpo libre para el cuerpo. Ahora en el ítem B nos piden obtenga la tensión. Entonces observen lo siguiente, observen que acá se forma un triángulo rectángulo y que podemos obtener que el eje Y' va a ser igual a que a la magnitud del eje Y' va a ser igual a que de la tensión en Y' va a ser igual a que a la tensión, que sería la hipotenusa, por el seno del ángulo, que en este caso sería 31 grados. Y la magnitud de la fuerza, que es paralela al eje X', o sea, TX', va a ser igual a la magnitud de la tensión por el coseno de 31 grados. De igual forma, si yo quiero saber la magnitud o la de la componente del peso paralela al eje Y', observen que acá también se forma un triángulo rectángulo. Entonces, la componente WY' va a ser igual a que a W, que en este caso sería la hipotenusa, por el coseno del ángulo de 25. Mientras que para la componente del peso en dirección al eje rotado X', WX', vamos a tener que va a ser W, o sea, la hipotenusa, por el seno de 25, ¿listo? Por el seno de 25. Entonces, estas serían las expresiones para las componentes de la tensión y del peso en los nuevos ejes rotados. Ahora, como queremos calcular la tensión, lo que podemos hacer es
la sumatoria de fuerzas sobre el eje X'. Entonces, como el carro está en equilibrio, o sea, está quieto, entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas sobre el eje X' es igual a 0. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el eje X'? Entonces tenemos que la tensión, ¿cierto? Que va, digamos, hacia la derecha en este nuevo eje, menos ¿cuál es la otra fuerza que actúa? El peso. El peso va hacia la izquierda de ese eje, la componente del peso en la dirección del eje X'. Entonces tenemos que la componente de la tensión en la dirección del eje X' menos la componente del peso en la misma dirección es igual a 0. Entonces tenemos acá que la tensión en la componente en dirección al eje X' es igual al peso en la misma dirección. Entonces, ¿quién es Tx'? Entonces Tx' vemos que es T coseno de 31. Y el peso en X es igual a ¿qué? A W, que es masa por gravedad, seno de 25 grados. Entonces acá despejamos la tensión y tenemos que la tensión es la masa del carro por la gravedad por el seno de 25 grados sobre el coseno de 31 grados. Y al reemplazar con los valores que nos da el ejercicio, tenemos que la tensión en el cable es de 5460 newton. Ahora en el ítem C nos piden qué tan fuerte empuja la superficie el carro, es decir, nos están preguntando cuál es la normal. Entonces, para calcular la normal, dado que el carro también sigue en equilibrio, entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, pero ahora sobre el eje Y'. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el eje Y'? Entonces, sobre el eje Y' tenemos que actuar la normal que va hacia arriba, más la componente de la tensión en la dirección del eje Y' que también va hacia arriba, que es T'Y', menos la componente del peso en esa dirección que va hacia abajo, que es Wy', y eso es igual a 0. Así que la normal va a ser Wy' menos Y'. Wy', ¿quién va a ser? Va a ser la masa por la gravedad por el coseno de 25 grados, ¿cierto? Mira, acá tenemos que W', W, que es la masa por la gravedad, por el coseno de 25 grados, menos la tensión, ¿cierto? Por el seno de 31, que es T'Y'. Entonces, al reemplazarlos, tenemos que la normal es dada por la masa del carro, que es 1130 kilogramos, ¿cierto? Por la gravedad, que es 9.80 metros sobre segundo al cuadrado, por el coseno de 25, menos la tensión, que fue la que calculamos en el ítem anterior, que nos da 5460 newtons por el seno de 31. Entonces, al realizar todo el cálculo, tenemos que la tensión es de 7000, disculpe, la normal, es decir, la fuerza que ejerce la superficie sobre el carro es de 7220 newtons.